Brooke se miró en el espejo del baño. Estaba sonrojada y despeinada. Contuvo la respiración y se quedó completamente quieta. Sabía que el más mínimo movimiento, incluso el pensamiento más insignificante, haría que su estómago hormigueara y sus nervios se tensaran tanto, como un corsé, que temblaría. Inhaló. Mis nervios comenzaron a vibrar. Escuchó un sonido en su cabeza. Era fuerte. Rompió el contacto visual consigo misma y miró por encima del hombro el reflejo de la cama. Era un desastre. Su marido yacía desparramado entre las sábanas enredadas. Brooke inclinó la cabeza, inmóvil, observándolo, y escuchó los sonidos a través del zumbido de sus nervios. Los sonidos le llegaban en silencio, como olas en la brisa vespertina. Respiración lenta y uniforme. Brooke sonrió con suficiencia. Él obtuvo un buen trato de ella. Y más de una vez, más presosamente, más de 2 veces. Ella siempre hacía esto. La noche antes de que él tuviera que irse por negocios. Le gustaba despedirlo feliz y satisfecho. Le gustaba sentir 1 o 2 días después de que él se fuera, en lo más profundo de su alma, ese temblor que solo ocurre después de una vigorosa vacío, dolor. Como si llevara una parte de él consigo y eso era importante, para seguir sintiéndolo mientras coqueteaba con otros hombres, mientras bailaba. El baile de las palabras. Brooke volvió su atención a su reflejo. Estaba asombrada. Aparte de sus pupilas dilatadas y el rubor en sus mejillas, se veía igual. Igual que siempre. Su cabello, oscuro y brillante, llegaba a sus hombros. Ondas brillantes enmarcaban su rostro. Ojos oscuros, pestañas gruesas, cejas definidas, labios llenos y pómulos altos. Por alguna razón, Brooke esperaba que sus pensamientos fueran visibles en sus ojos, en su piel, en sus labios. Levantó la mano y presionó sus dedos contra su mejilla. Sintió suavidad, calor. Sus nervios temblaban y vibraban. Se sentía enferma de emoción. Era como el primer amor cuando la anticipación de encontrarte con tu ser querido se vuelve casi insoportable. Miedo, náuseas y temor. Al mismo tiempo, las emociones corrían altas, vivas, flotando como el primer golpe cuando sustancias prohibidas entran en el torrente sanguíneo, un aumento de fuerza. Había sido hace tanto tiempo. Había pasado tanto tiempo desde que había sentido este arrebato, esta emoción tabú. Dios, cuánto extrañaba esto. Brooke volvió a mirar a su marido. Parte de ella quería que él entendiera. Realmente no quería lastimarlo. Pero la mayor parte, la parte honesta, sabía que tenía que ser ilegal. Necesitaba oscuridad. Florecía en rincones oscuros, en las sombras, en mentiras. Apertura, honestidad, luz, permiso. Eran sus enemigos. Brooke tragó saliva, poniendo a prueba su deseo. No por mucho tiempo, los últimos 6 meses de seducción, de construir lentamente el coqueteo, estaban a punto de cumplirse. Meses de palabras al principio cautelosas y de prueba de fuerza. Y luego una inmersión lenta, sensual y deliciosa en las palabras. Palabras seductoras. Palabras que la hacían querer tocarse. Todo conducía a un final. Cumplir sus deseos más profundos y oscuros. Deseos que su inteligente, falso, amoroso marido nunca podría satisfacer. ¿Y cómo podría él? Eran bajos. Él era culto. Era romántico. Era sofisticado. Y ella tenía que encontrarse con su marido a la mañana siguiente para el desayuno. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido así. 5 años habían pasado desde la última vez que sació su sed. Era como la primera vez. La última vez se volvió descuidada. La última vez olvidó. Debe tener cuidado. Y su marido se enteró y ella lo lastimó. Casi lo perdió. Le tomó años recuperar su confianza. Esta vez no dejará que eso suceda. Esta vez será más inteligente. Más cautelosa. Brooke se sonrió a sí misma en el espejo. Gracias, Ashley Madison, por proporcionar un lugar seguro para que personas como yo se reúnan. Personas de ideas afines. Brooke cerró los ojos e imaginó a su compañero de baile de palabras. Era guapo, le recordaba a su marido. Un poco más oscuro, un poco más rudo y mucho más peligroso. Le gustaba. Amaba esa sensación. Miedo.
Anticipación. La oportunidad de ser descubierta. Aceptación de lo prohibido. Todo esto era Suzette. Crêpe Suzette, flamante y lista para ser servida como el postre más delicioso. Brooke estaba tan contenta de que su futuro amante fuera persistente, que se tomara el tiempo para superar sus dudas. Cuidar de ella. Esto debería haber hecho que el final de su baile fuera aún más dulce. Hunter agradeció a los dioses una vez más por Ashley Madison. Esto hacía que elegir a su presa fuera tan aburrido y fácil. Cuando tus presas son esposas infieles, ¿dónde más ir sino al sitio más grande y degenerado de infidelidad en el planeta? Miró los perfiles de las 3 damas de virtud cuestionable que seguía actualmente. Todas encajaban en su perfil: cabello castaño que apenas llegaba a los hombros, ojos oscuros. El cazador se preguntaba cuál de las 3 sería la primera en sucumbir a sus deseos más bajos y convertirse en su sexta víctima. La quinta fue hace solo 2 semanas, pero ya el deseo de ver cómo la luz desaparece de los ojos mentirosos de la próxima mientras las estrangula se volvía cada vez más insoportable. Tomó un sorbo de bourbon, girándolo en su boca antes de dejarlo deslizar por su garganta, disfrutando del ardor mientras apostaba consigo mismo sobre cuál de las damas sería. ¿Será la que se hace llamar Karen? A pesar de que había estado correspondiendo con ella solo unos días. La chica era locuaz. Sugirió que él no era el primer participante en su rodeo. Menos de 1 hora pasó antes de permitirle ver su fotografía. Bueno, lo llamó su fotografía, pero en realidad era alguien más atractivo, más hermoso que él. Pero para cuando alguien como Karen se diera cuenta de esto, sería demasiado tarde. Demasiado tarde. Durante las primeras conversaciones, permitió que la posible infiel dirigiera la conversación. La decisión sobre la traición debía ser de ellas. Una vez tomada la decisión, trató de guiarlas hacia el objetivo final deseado. Una cita en su casa, por supuesto, mientras el esposo no esté. Lo que más le gustaba era la ironía de este escenario. La realización de que están muriendo en una cama matrimonial cuidadosamente preparada y no pasando una noche en ella hasta ser estúpidos. Delicioso para él. No para nada asombroso para una infiel. Desafortunadamente, tuvo éxito solo una vez con su segunda pareja de baile. ¿Cómo se llamaba? ¿Susan? ¿Sara? ¿A quién le importa? Ella era tan estúpida que ni siquiera se dio cuenta de que él no era el tipo de las fotos. La dejó en la cama mientras sacaba la maleta de su coche, que estaba estacionado en el garaje. Y luego, yendo de habitación en habitación, eliminó su vida en línea. Primero fue la computadora, luego su tableta de la mesita de noche y su teléfono del cargador en la cocina, eliminando así todas las huellas electrónicas de sí mismo. No facilites las cosas a la policía dándoles tu disco duro para buscar o tu historial de navegación para rastrear. Se enterarán cuando esté listo. Puso la maleta de nuevo en el maletero y luego sacó una botella de lejía, guantes, una bolsa de basura y un pequeño limpiador. Empezando por el dormitorio principal, quitó las sábanas e hizo la cama con un juego nuevo. Lavó vasos y aspiró suelos y muebles, incluso aquellos que no tocó ni se sentó. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso. 3 de las 4 restantes no eran tan estúpidas como la número 2, pero tampoco las más inteligentes. En lugar de encontrarse con él en algún lugar público y neutral, algunos estaban seguros. Se presentaron en su habitación de motel como corderos al matadero, con sus mentes claramente embotadas. Se volvieron locos con la anticipación de ser tratados con rudeza. Sí, exactamente. Su rodeo con estafadores de Ashley Madison era mayor que la mayoría porque conocía el secreto. Había miles de esposas, buenas chicas que eran damas para sus maridos, pero no podían esperar a desatar su interior conectándose con un extraño que solo las quería para un amor casual. Podían justificar su comportamiento lascivo diciendo que no tenían otra opción, y no tenían que encontrarse con este tipo para desayunar. A la mañana siguiente. 2 de las 3 entraron fácilmente en su habitación de motel tenuemente iluminada, pero una se inquietó en la puerta y tuvo que ser sometida cuando vio que era diferente de las fotografías que le había enviado. Usó un nombre falso y pagó en efectivo por las habitaciones. Para cada pareja de baile. Una habitación diferente, un motel diferente. Incluso se disfrazó con una peluca rubia y se puso algo de relleno bajo la camisa para darse una barriga cervecera. La minuciosidad era su segundo nombre y, como siempre, después del baile, eliminó todos los rastros de sí mismo. Cada una de sus parejas de baile dio un nombre falso, por supuesto,
pero todas llevaron sus bolsos con ellas, dándole efectivamente sus nombres reales, direcciones y las llaves de la casa. Un rápido viaje para asegurarse de que los maridos estaban fuera. Y esas pistas le dieron teléfonos, tabletas y computadoras incriminatorias. Disfrutaba tanto de sus recuerdos. De alguna manera, le deprimía. Qué estúpidas eran esas 5 y qué predecible el comportamiento de las 3. Perseguía a Washington. La próxima en caer será probablemente Karen, su última pareja de baile. Pero también podría ser Mónica. Llevaba meses bailando con ella. Quería ser cuidada, seducida, fingir que no era su culpa, que solo quería un poco de lo prohibido. Había demasiada esperanza de que la que se hacía llamar Crepe Suzette fuera la siguiente en caer. La persecución duró más tiempo, varios meses, en realidad. Era una coqueta hábil. La atraía y luego la alejaba. Pintaba cuadros con sus palabras, seguía mostrando zanahorias, haciendo promesas, asegurándole que solo estaba esperando para asegurarse de que su buen viejo esposo no la atrapara. Suzette decía que estaba interesada en un romance a largo plazo. Ella tenía una larga lista de fetiches que quería explorar. Los describió con un detalle vívido. La pregunta era, ¿significaban sus fetiches que querría que su amante la tomara en su cama matrimonial cuando su esposo no estuviera? Él pensaba que la probabilidad de esto era alta. ¿Qué escribió ella? Exacto. No hay nada mejor que hacer cosas en la cama matrimonial. El cazador previó que llegaría el día en que ella superaría la precaución. El caleidoscopio de recuerdos agitó su necesidad por el presente hasta tal punto que lo tentó a no observar las precauciones cuidadosamente calculadas. El cazador cerró los ojos y gimió. La idea de librar al mundo de otro traidor era como el primer sorbo de cerveza para la resaca. Brooke se miró en el espejo, sin sorprenderse de que sus mejillas estuvieran sonrojadas y sus pupilas dilatadas. Estaba emocionada. Brooke observó su reflejo, admirando cómo el encaje negro y el satén de su nuevo top abierto destacaban la suavidad cremosa de su piel. Pasó las manos por su torso, rozando el encaje de las ligas que combinaban con su top. Se veía bien. Lentamente, con cuidado, se subió las delgadas prendas por las piernas. Abrochó el top de encaje a las ligas. Se puso unos zapatos negros. Eran increíblemente altos y terriblemente incómodos, pero sus piernas se veían increíbles con ellos. Brooke se levantó, alcanzó donde había estado sentada y recogió una capa negra. Se deslizó los brazos en las mangas y se abrochó el cinturón. La capa llegaba a la mitad de la pantorrilla, perfecta para lo que necesitaba. Cubría su sorpresa para su amante, pero al mismo tiempo revelaba su esbeltez. Dando una última mirada en el espejo y asegurándose de que se veía increíble, Brooke tomó su bolso y se dirigió al garaje. Mientras bajaba las escaleras, miró su reloj. Bien. Llegará a tiempo. Esta era la cita a la que no quería llegar tarde. El universo había bendecido su cita, decidió Brooke. El tráfico era ligero. La hora punta ya había pasado y los semáforos estaban en verde a lo largo del camino. Agradeció a los dioses por su GPS, ya que no conocía esa parte de la ciudad. Brooke sonrió al llegar al camino de entrada. Su amante dejó la puerta del garaje abierta para ella. Qué considerado. Se detuvo al lado de su coche, algo gris y suave, oscuro y peligroso. Igual que él. Le gustaba. La puerta del garaje se deslizó hacia abajo y ella revisó su maquillaje una última vez. Perfecto. Se veía perfecta. Salió del coche con una sonrisa en el rostro. Con el corazón palpitando de anticipación, su estómago revoloteando, se giró hacia el sonido de la puerta interior abriéndose. El inspector jefe Burns estacionó su vehículo detrás del coche patrulla y apagó el motor. Se sentó con las manos en el volante y reunió su valor. A pesar de sus 25 años en la policía, 15 de ellos como detective, las escenas del crimen seguían siendo un desafío para él. Era peor, por supuesto, cuando se trataba de niños. Niños. Pero cualquier muerte maliciosa le provocaba una sensación desagradable. No es que fuera aprensivo. Estas eran preguntas sin respuestas. Incluso cuando el crimen estaba resuelto y el criminal tras las rejas, siempre había preguntas sin respuestas sobre el asunto, sobre las razones, y también aquellas que nadie, ni siquiera el asesino, podía responder, las que concernían al futuro. Burns suspiró.
Deseaba poder seguir acostado en la cama con su esposa, acurrucado junto a ella en la penumbra del amanecer que se filtraba por las grietas de las cortinas. Le gustaba escuchar su respiración lenta y calmada mientras dormía, su ritmo lo calmaba como nada más. Kat era su ancla. Ella daba sentido a la locura que era su mundo laboral. Ella y los niños. Estaba despierto cuando llegó el mensaje. No importaba lo breve que fuera, aún lo hacía acurrucarse en una bola. Maldijo en voz baja, maldiciendo al asesino, maldiciendo la falta de pruebas, la falta de progreso en la investigación. Esperaba que lo último proporcionara al menos alguna pista. Con un último suspiro profundo, trajo su mente de vuelta al presente, subió al asiento del pasajero y agarró la bandeja de café y la bolsa de donas. Desayuno de campeones. Al salir del coche, se detuvo un momento, arreglando su café y donas. Estaba temblando. Se alegraba de haberse puesto un abrigo ajustado. Había un escalofrío en el aire. Pasó junto a un puñado de oficiales alineados buscando pistas y se dirigió hacia una cabaña de troncos situada en un claro. No envidiaba a los buscadores. La niebla matutina no facilitaba su trabajo. Estudió la cabaña mientras se acercaba. Era pequeña, tal vez solo unas pocas habitaciones. Aparentemente se usaba para tomar un descanso de las comodidades de la vida moderna en la ciudad. Vio que la puerta estaba abierta y desde dentro llegaban voces amortiguadas flotando en el aire de la mañana. Un paso más y estaba en la puerta. Examinó el interior con ojo experto. Como había esperado, solo había 3, una cocina-comedor, una sala de estar, un dormitorio y un baño. Los oficiales buscaban metódicamente en cada una de ellas. Todos estaban tan inmersos en el trabajo que no prestaron atención a su llegada. En la sala de estar, sobre una alfombra grande y descolorida, vio los pies. Sus piernas estaban desnudas. Una de las 2 sillas viejas pero cómodas bloqueaba la vista. El Dr. McDonald, un médico forense, tomaba fotografías. Burns odiaba lo que sucedía en la escena del crimen. El cuerpo era pinchado, fotografiado, pesado, medido y diseccionado. Parecía un insulto. Otra humillación. Pero los muertos son impotentes. No tienen voz, y solo en la invasión de sus restos es posible encontrar justicia para ellos. Burns entró en la habitación. Se acercó a la pequeña mesa del comedor que hacía de mesa de corte en la cocina y descargó la bandeja de café y la bolsa de donas. Tomando café y una dona para sí mismo, se dirigió hacia. «Buenos días, Ray», dijo. Ray levantó la cabeza y sonrió. No era una sonrisa feliz. Más bien un saludo a un colega familiar. «Buenos días, Alice». Allí, el inspector jefe Burns sonrió de vuelta. «También hay para ti». «Cuando estés listo», dijo, señalando su café y donut. «Gracias. Odio ese olor». «Ray. Es suficiente para que un tipo se salte el desayuno». A pesar de sus palabras, Burns mordió el donut. Ray no necesitaba saber eso. La combinación de azúcar y cafeína ayudaba a calmar su estómago. «¿Te acostumbras?» «¿Cuánto tiempo?» «Más rápido de lo que te acostumbras al olor». Burns vio que Ray lo estaba molestando. «Ja. Hora de morir». Ray se rió. El humor negro había sido un mecanismo de afrontamiento usado por muchos investigadores de escenas del crimen. Es difícil decirlo, pero juzgando por la descomposición, probablemente 10 a 12 días. ¿Hay alguna señal? No lo sabré hasta que la lleve al laboratorio y haga pruebas. Ambos hombres se quedaron en silencio. Burns sorbió su café, agradecido por el calor, y mordisqueó su donut. Está bueno. Tendré que recordar la panadería. Estudió la escena. La mujer no llevaba zapatos, pero por lo demás parecía estar completamente vestida. Su cabello castaño oscuro fluía alrededor de su cabeza como un halo. La bufanda, probablemente el arma homicida, colgaba suelta alrededor de su cuello, luciendo inofensiva. Que algo tan suave e incluso sensual pudiera ser usado de manera tan cruel asombraba a Burns. Parecía que la habían arreglado deliberadamente. Sus brazos y piernas, el ángulo de su torso, el abanico de su cabello. Todo era demasiado perfecto para ser natural. Burns sospechaba que era similar a las anteriores y que las pruebas en su piel y debajo de sus uñas mostrarían que había sido fregada. Incluso es posible que el vestido que llevaba puesto no fuera suyo,
que el asesino la vistiera con lo que trajo consigo. Al menos uno de los maridos anteriores dijo que nunca vio el atuendo con el que encontraron a su esposa. Por supuesto, es posible que ella misma lo comprara sin decírselo a su esposo. Tantas preguntas sin respuesta. Un joven agente uniformado, con mejillas sonrosadas, se apresuró hacia el inspector jefe Burns, interrumpiendo sus pensamientos. En sus manos sostenía una maleta mojada. Señor. La encontramos entre el cobertizo y la casa por costumbre. El inspector jefe Burns echó un vistazo a las manos del agente. Bien, llevas guantes. Mira dentro con cuidado, hijo. Probablemente todavía haya una billetera allí, ¿verdad? No la saques ni la toques. Pero, señor, si miramos en la billetera, puede que haya algunos documentos. ¿No nos ayudaría a identificar? Sí, ayudará, pero quiero que te detengas y pienses un poco. Burns miró al agente a los ojos. Le gustaba orientar a los jóvenes oficiales, tal como lo habían orientado a él en sus primeros días en la fuerza. Si tenemos suerte, el asesino también miró dentro. No queremos correr el riesgo de manchar posibles huellas dactilares o arrancar un cabello y perderlo con una ráfaga de viento. Entiendo, señor. ¿Llaves o teléfono? No veo nada parecido, señor. El inspector jefe Burns suspiró. Embolsalo y llévalo a forenses. El joven agente asintió. Admiraba al inspector jefe Burns, quien tenía fama de ser un sabueso. Quería aprender todo lo que pudiera de él. ¿En qué está pensando, señor? Incluso sin ver lo que hay en su bolso, creo que esta dama es Mónica Smith. Es su coche y encaja con la descripción. Su esposo la reportó como desaparecida el día 10. Volvió de un fin de semana de golf y descubrió que su esposa y la computadora familiar habían desaparecido. Entonces, ¿por qué tardaron 12 días en encontrarla? Esta casa pertenece a su primo. El esposo no pensó en ello, ya que en los últimos 5 años la visitaron solo 2 veces. Según el esposo, a la esposa no le gustaba mucho hacer excursiones en condiciones difíciles. Y la casa, como puedes ver, está aislada y es bastante simple. Solo nos enteramos de este lugar al amanecer de esta mañana, cuando un vecino que llegó tarde esa noche se levantó temprano para ir a pescar y notó que el coche aparcado allí estaba allí desde el fin de semana pasado. Sabía que el coche no era del propietario. Aparentemente, los propietarios suelen decirle si alquilan la cabaña a familiares o amigos. Así que, pensando que podría ser alguien sin permiso, avanzó y encontró la puerta abierta. ¿El estrangulador otra vez, señor?, preguntó el agente. El inspector jefe Burns asintió con tristeza. Definitivamente parece que sí. No importa cuántas veces asistiera a escenas de crímenes, la vista de una vida tomada violentamente siempre lo conmovía profundamente. Fue su sentido de justicia lo que lo llevó a la policía en primer lugar. ¿No suele tirar los cuerpos en algún lugar entre los arbustos? Es solo una suposición que el asesino es un hombre. El agente se sonrojó y el inspector jefe Burns se compadeció de él. Esta era probablemente la primera escena de un asesinato del joven y ciertamente su primer caso de asesinato en serie. Pero es una suposición bastante segura. Hijo, para responder a tu pregunta, conocemos 6, 5 de ellos dentro de un radio de 150 kilómetros de aquí y otro de Melbourne. Solo uno fue encontrado en el monte. Fue el último, así que probablemente pensaron que era su modus operandi. Pero nuestro tipo es versátil, se adapta a su entorno. 3 fueron encontrados en moteles baratos y 1 en nuestra casa. Levantó la cabeza y volvió a mirar el interior de la pequeña cabaña del pueblo. Y ahora en la casa de su primo. El de Melbourne. ¿Estás seguro de que es el mismo criminal? Oh, sí. Verás, nuestro inteligente amigo, después de matar a la víctima, toma su teléfono y llaves de la casa, entra en la casa, probablemente después de asegurarse de que no hay nadie en casa, y se lleva todo el equipo informático. ¿Qué? ¿No es esto un riesgo? ¿Alguien podría verlo? Sí, es un riesgo, pero ha salido con éxito. Hasta ahora, nadie recuerda haber visto nada o a nadie inusual. Creemos que se lleva todo el equipo informático porque se está familiarizando con ellas en línea. De hecho, personalmente creo que las conoció en Ashley Madison. ¿Por qué? ¿Por qué estás seguro de esto? El inspector jefe Burns estaba complacido con las preguntas y la curiosidad de la gente.
le recordaba a sí mismo cuando acababa de graduarse de la academia. Mentalmente anotó el nombre del agente. Cuídalo. Hasta ahora, no hemos podido establecer ninguna conexión obvia entre las personas. No fueron juntos a la escuela, no trabajaron juntos, no pertenecieron a los mismos clubes o gimnasios, y ni siquiera trabajaron en las mismas empresas, excepto en apariencia. Pero si miras todo lo que los une, verás que todos tenían entre 25 y 40 años. Todos estaban casados y no tenían hijos, y todos murieron cuando sus maridos estuvieron fuera al menos una noche. No solo eso, ninguno de ellos le dijo a nadie. Ni a sus maridos, ni a sus compañeros de trabajo, ni a sus amigos, ni a sus vecinos. Que iban a algún lugar o que iban a ver a alguien. Esto es inusual. ¿Qué puede suponer, oficial? Parece que podrían estar engañando a sus maridos, asintió el jefe Burns, complacido. Yo también lo creo. Entonces, el siguiente paso, si no quieres arriesgarte a ser visto con alguien en un bar o club, ¿dónde los encontrarás? En Internet, señor. Tal vez en Ashley Madison o Tinder. El inspector jefe Burns asintió. Apuesto por Ashley Madison. Este es el sitio más grande para esposas infieles, y nuestro criminal tiene más posibilidades de identificar a sus víctimas. Entonces, nuestro asesino se encuentra con esposas infieles en línea, posiblemente en Ashley Madison. Luego, después de matarlas, va a su casa, que es su clave, y hackea sus computadoras. El inspector jefe Burns concluye el resumen del oficial. De esta manera, cualquier rastro electrónico que pueda llevarnos a su identidad es borrado. Incluso podría enviarles fotos de sí mismo. De lo contrario, nunca confiarían en él lo suficiente como para reunirse. Se encuentra con ellas donde podrían haber sido asesinadas, pero también podría haberlas conocido primero en un club o bar. No lo sabemos en este punto. Pero si piensas que las está encontrando a través de Ashley Madison, ¿por qué no pasa una noche con ellas? ¿Y por qué no simplemente les pide ver sus tapus? Hasta que lo atrapemos, solo podemos especular sobre sus motivos. Y oficial, ¿piensas que no hemos considerado contactar con Ashley Madison? El oficial se sonrojó, avergonzado de parecer estar cuestionando los métodos de sus superiores. Burns, primero que nada, no tenemos pruebas de que así es como encuentra a sus víctimas. Es solo una suposición educada. Ninguna de las víctimas anunció que eran miembros del club. En segundo lugar, este es un sitio estadounidense, por lo que obtener una orden judicial para forzar la recopilación de datos contra ellos es un procedimiento más complicado. Y por último, pero no menos importante, cuando les pedimos que fueran amables. Nos dijeron que nos fuéramos al carajo y que no invadiéramos la privacidad de sus clientes. ¡Qué criatura!, exclamó el oficial, un profundo rubor extendiéndose por su cuello. Lo siento, señor. Está bien, hijo. Criaturas enfermas y degeneradas. Eso es lo que estamos enfrentando. Es triste pensar que no podrían existir como un negocio, y mucho menos prosperar sin la demanda de los consumidores. Así que está diciendo que todo lo que podemos hacer es esperar a que cometa un error, señor, ya sea que muera o que la cosa que lo hace hacer lo que hace desaparezca. No contaría con las dos últimas opciones. Según nuestros datos, el criminal tiene entre 25 y 50 años, así que todavía tiene muchos años de vida por delante. A menos que ocurra un accidente. En ese momento, el teléfono del inspector jefe Burns sonó y salió, dirigiéndose hacia el arbusto circundante para contestar la llamada. Desde la distancia, el agente podía ver que la conversación estaba agitando a su jefe. El inspector jefe Burns guardó el teléfono en su bolsillo y corrió hacia el agente, gritando: «Agente, ocúpate de esto. La estación acaba de recibir una llamada. Anoche, un hombre llegó temprano a casa de un viaje de negocios y encontró a su esposa desaparecida. Esta mañana no regresó, así que llamó a la estación. La esposa coincide con la descripción de nuestra mujer de 36 años. Sin hijos, cabello castaño hasta los hombros. Si tenemos suerte, nuestro asesino aún no ha visitado su casa y no se ha llevado la computadora». El viaje parecía interminable. Parecía que cada idiota que obtuvo una licencia de conducir como un bono en una caja de cereales había salido a la carretera y decidió ralentizarlo. Le costó todo su autocontrol no presionar la bocina. Parte de él esperaba que, cuando llegara a la dirección indicada, resultara ser una falsa alarma y que el hombre hubiera encontrado a su esposa. Otra parte esperaba que su desaparición estuviera relacionada con el estrangulador.
Se avergonzaba de esta esperanza significaría otra muerte. Pero desesperadamente esperaba un avance en este asunto. Hasta ahora no tenían nada. Ni ADN, ni huellas dactilares, ni fibras. Nada. Se detuvo al costado de la carretera y apagó el motor. La casa era grande, una antigua construcción restaurada con buen gusto. Los ladrillos pintados de blanco. Toldos a rayas blancas y negras cubrían las ventanas y la puerta principal. Los acabados eran negros. En general, todo era elegante y parisino. Burns caminó por un camino pavimentado bordeado con macetas cerámicas negras brillantes llenas de exuberante follaje verde y una mezcla de flores rosas y blancas. En otras circunstancias, habría fotografiado la casa y la entrada para mostrárselo a Kat. A ella le encantaban esas cosas. El inspector jefe Burns se detuvo frente a la puerta principal, recordándose en silencio ser paciente y compasivo. Había visto esto demasiadas veces en su carrera. Los oficiales de policía que veían demasiada violencia, demasiado mal comportamiento de sus compañeros se volvían insensibles, inmunes. Esto los volvía insensibles e impacientes. Burns no quería que esto le sucediera a él, así que siempre se recordaba a sí mismo que estaba tratando con una persona que probablemente estaba asustada, enojada, confundida y preocupada. Era otra cosa cuando interrogaba a alguien a quien consideraba un criminal. Era duro. Entonces Burns estiró su cuello para aliviar la tensión antes de levantar la mano y golpear la puerta principal. Se abrió casi de inmediato. Era como si el hombre estuviera esperando a que llegara desde el otro lado. El hombre parecía preocupado, con ojeras en el rostro que insinuaban una noche sin dormir. Sus cejas estaban fruncidas y su cabello desordenado como si se lo estuviera despeinando constantemente con la mano. Burns extendió la mano y se presentó. ¿La encontraron? ¿Encontraron a Brooke? Todavía no, señor. Por mucho que Burns quisiera ir directo al grano y preguntar sobre el equipo informático, se obligó a seguir el procedimiento. ¿Puedo entrar? Oh sí, lo siento, murmuró el hombre pasándose la mano por el cabello, haciéndolo sobresalir aún más. Señor, lamento pedirle que me cuente todo lo que sucedió, pero necesito escucharlo de usted. El hombre llevó a Burns a la cocina y le ofreció una bebida. Burns aceptó el vaso de agua, notando cómo las manos del hombre temblaban mientras lo servía y le pasaba el vaso. Bueno, me fui de viaje por trabajo y se suponía que estaría fuera un par de noches, pero terminé temprano y volví anoche. Brooke no estaba en casa, su coche no estaba allí. Al principio no me preocupé demasiado, pero cuando llegó la medianoche y ella aún no había vuelto, empecé a preocuparme. Hablé con los vecinos que aún estaban despiertos. Luego empecé a llamar a nuestros familiares y amigos. Nadie la había visto ni sabía nada de ella. Entonces me preocupé de verdad. Llamé a todos los hospitales. No había llegado nadie que coincidiera con su descripción. El inspector jefe Burns escuchó la tensión en la voz del hombre. Pobre hombre. Pensó que sabía cuán furioso estaría si Kat desapareciera. Así que ninguno de los vecinos notó a qué hora se fue Brooke. Perdón, olvidé algo. Sí, la señora Jackson del número 35 dijo que creía haber visto el coche de Brooke salir alrededor de las 7 de la tarde. Pero no está 100% segura de esta hora y dice que no prestó mucha atención. Así que no sabe si Brooke estaba sola o si había alguien más en el coche con ella. ¿Y trató de llamar a Brooke, supongo? Sí, varias veces. Pero siempre iba al buzón de voz. Le dejé muchos mensajes para que me llamara. ¿Brooke ha hecho algo así antes? No, nunca. Perdón por preguntarle esto, pero ¿cómo están las cosas entre usted y Brooke? ¿Peleaste antes de irte? ¿Algún problema marital? No. No hubo discusiones, no problemas. Todo estaba bien. Ella me besó y me saludó como en cualquier otro viaje de trabajo. Esto puede parecer un poco extraño, pero quiero preguntarle si la computadora o la tablet de su esposa han desaparecido. No sé. Ni siquiera se me ocurrió revisar. Solo revisé su bolso y su ropa. Su bolso de día no estaba, pero todo lo demás en su habitación parece estar bien. No creo que falte nada más. El inspector jefe Burns trató de contener su emoción. ¿Le importaría si verificamos que todo su equipo de computación sigue ahí? Esto es importante. Está bien. El marido parecía avergonzado,
pero nos llevó a una pequeña pero bien amueblada oficina donde una computadora ocupaba un lugar de honor. Burns quería gritar de alegría. Finalmente, un avance. Necesito llevar esta computadora a nuestro equipo de TI. ¿Su esposa tiene una tablet o iPad? Si es así, también las necesitaremos. El hombre salió de la habitación para recuperar el iPad, que dijo que su esposa usaba para leer y ver películas. Burns se puso guantes y comenzó a desconectar los cables con cuidado. ¿Por qué nuestra computadora y el iPad de Brooke son importantes? ¿Cómo ayudará esto en su búsqueda? Burns levantó la vista. No pudo evitar notar que el marido había palidecido y estaba mirando fijamente sus manos enguantadas. Ella está muerta, susurró. ¿Cree que alguien secuestró a Brooke? ¿La mató? No lo sabemos, señor, pero una posibilidad es que Brooke contactara a alguien en línea que la convenció de encontrarse con él. No podremos confirmar eso hasta que revisemos su computadora. Esa no es la única línea de nuestra investigación. Estamos haciendo todo lo posible para encontrar a su esposa, explicó Burns. Burns se sintió incómodo, pero no quería decirle al hombre que, basándose en otras víctimas, había una fuerte posibilidad de que su esposa no solo le estuviera engañando, sino que estuviera muerta hasta que encontraran el cuerpo de Brooke. Había esperanza, una posibilidad de que la similitud entre su apariencia y la de las otras víctimas fuera una coincidencia. ¿Hay alguien a quien pueda llamar para ponerse en contacto con usted? ¿Familiares o amigos? ¿Alguien con quien podría quedarse? El hombre negó con la cabeza. No quiero dejar la casa en caso de que Brooke regrese. Lo siento, pero tengo que pedirle esto. Hay algunas preguntas más que nos gustaría hacerle y tenemos algunos bocetos que nos gustaría que mirara. Burns observó cómo la manzana de Adán del hombre subía y bajaba y sus ojos se llenaban de lágrimas, como había visto cientos de veces antes en cientos de otras investigaciones de asesinato. El hombre comenzó a parpadear rápidamente, tratando de contener su miedo en lugar de ceder a él en presencia de otra persona. Como resultado, el rostro del hombre se volvió aún más pálido. El inspector jefe Burns se giró y caminó hacia su coche con el agente para darle tiempo al hombre de controlar sus emociones. Esto a menudo era lo más amable que se podía hacer. Burns se sintió avergonzado del alivio que sintió cuando regresó a la sala de estar y encontró al hombre pálido pero calmado. Una vez más, fue al coche con cables, un ratón, un teclado y un iPad. Antes de regresar a la casa, llamó a la estación y ordenó que todos los oficiales disponibles, fuera de uniforme, revisaran discretamente si alguien estaba vigilando la casa y, si no estaban ocupados, que mantuvieran un ojo en la casa. Después de hacer la llamada, regresó a la casa y pidió al esposo que lo siguiera a la estación con la esperanza de que el asesino volviera por la noche, viera la casa a oscuras y tratara de entrar al territorio. En ese momento, los 4 robustos policías asignados para vigilar este lugar saltarían sobre él, utilizando armas letales si fuera necesario. El inspector jefe Burns entregó el equipo de computación a los especialistas después de recibir varias sugerencias del esposo sobre las contraseñas de su esposa. Obviamente, la computadora pertenecía a ella, ya que el marido usaba una laptop que se guardaba en su oficina. Esta noticia le dio al inspector jefe Burns aún más esperanza de que finalmente habían tenido suerte en este caso. Pensó en confiscar la laptop del marido, pero la experiencia le había enseñado a no apresurarse a sacar conclusiones. Después de todo, el mayor asesino de mujeres no era una enfermedad, sino alguien que conocían, por lo que no se podía descartar al esposo como sospechoso demasiado rápido. Sin embargo, su instinto le decía que Brooke era la última víctima del estrangulador, por lo que decidió revisar la laptop del hombre. Después de que los técnicos se ocuparan de la computadora de su esposa, Burns le preparó un café al hombre y le hizo algunas preguntas más sobre Brooke y el estado de su matrimonio. Con cada pregunta, Burns trataba de concentrarse en las respuestas del hombre. Seguía mirando su teléfono con la esperanza de ver un mensaje de los técnicos. Aunque Burns pensaba que era poco probable que el villano estuviera en su base de datos de delincuentes amorosos, hizo que el marido revisara la base de datos. También era una forma conveniente de mantener al hombre alejado de su casa sin causar alarma innecesaria. Como era de esperar, nadie fue identificado. Esperando que su tiempo en la estación hubiera calmado al hombre, Burns le explicó que era libre de irse, pero le pidió que se mantuviera alejado de la casa hasta nuevo aviso. El marido decidió quedarse en la estación por ahora, diciendo que no quería lidiar con las preguntas de familiares y amigos. El inspector jefe Burns podía entender esto. Con frecuencia, una persona lograba mantenerse en pie hasta que alguien le preguntaba si estaba bien. Por alguna razón,
esta frase y otras similares abrían las compuertas emocionales de muchos. El esposo acababa de acomodarse en la sala de interrogatorios con una taza de café recién hecha cuando Burns recibió un mensaje informándole que habían hackeado la computadora y el perfil de Ashley Madison de la mujer era un libro abierto. En otros 10 minutos, ya tenían una dirección donde la ingenua esposa había acordado reunirse con el hombre que la había estado cortejando durante 6 meses. Después de eso, todo sucedió muy rápido. Se obtuvieron órdenes de registro, los equipos se reunieron listos y luego vino la espera. Cada minuto parecía una hora. Había una pequeña posibilidad de que Brooke aún estuviera viva, pero esa posibilidad disminuía con cada minuto que pasaba. 25 minutos después, el inspector jefe Burns decidió que ya no podían esperar la orden del juez. Autorizó al equipo a derribar la puerta bajo los principios de peligro inminente. Encontraron un tesoro de pruebas y una esposa muy muerta. No había duda de que era Brooke. Ya habían encontrado su bolso sobre la mesa en el pasillo. Estaba sola en la casa, acostada en la cama del dormitorio principal, con las muñecas y tobillos extendidos y atados con pañuelos a los postes de la cama. Burns pensó que nunca más podría mirar un encaje o un liguero y encontrarlo bonito. La chica tenía una venda cubriéndole los ojos y el detective se alegró de que otra persona fuera la que se la quitara. Burns no quería ver sus ojos abiertos y muertos. Ya tenía suficientes fantasmas que lo perseguían. Burns no podía evitar sentirse triste. Se preguntaba si ella había tenido alguna advertencia, alguna idea de que su encuentro ilícito terminaría en la muerte. Fue estrangulada. Era obvio. Como con las víctimas anteriores, el asesino usó un pañuelo. Y este pañuelo era similar a los que sujetaban sus muñecas y tobillos a los postes de la cama. No había signos obvios de moretones en sus brazos, piernas o torso, y aún llevaba puesta su ropa. Burns esperaba que esto significara que el estrangulador había seguido su modus operandi y que ella no había sido torturada. El dueño de la casa, un tal Nigel Lawson, no estaba por ningún lado. A pesar de que su coche se encontró en el garaje junto con el cardinal de Brooke. El inspector jefe Burns se sorprendió de lo presuntuoso que había sido este hombre al dejar el cuerpo en su casa y en su cama. Claramente pensaba que tenía todo el tiempo del mundo para deshacerse del cadáver. Tal vez se consideraba más inteligente que las fuerzas que intentaban atraparlo. Sospechando que Lawson tenía acceso a un segundo vehículo y que más tarde ese día o por la noche intentaría entrar en la casa de la mujer para apoderarse de su computadora, el inspector jefe Burns avisó por radio a los oficiales que vigilaban la casa de la víctima para que estuvieran en alerta. Temeroso de hacerlo él mismo, Burns envió a la sargento Moira O'Connell de regreso a la comisaría para informar al esposo. Muchas veces durante su carrera tuvo que dar malas noticias cara a cara a padres, esposos, hijos. Vio esa mirada, ojos suplicantes que le rogaban que dijera que era una pesadilla, un error no cierto. Fue testigo de un dolor inconmensurable, vio comprensión, conciencia en sus ojos de que sus vidas habían cambiado para siempre, que nunca volverían a ver a su ser querido con vida. Nunca volverían a tomar café juntos. Nunca volverían a reírse de un chiste en común. Odiaba presenciar ese nivel de dolor. Se sentía como un espectador, impotente para ayudar. Odiaba sentirse inútil cada vez que la responsabilidad recaía sobre él. Intentó pensar en algo reconfortante, pero las palabras no llegaron. Siempre recurría a los clichés gastados por el tiempo. Burns sabía que su trabajo era ser parte de las sirenas ululantes y la cinta de crimen. Su única ayuda para sus seres queridos era encontrar al culpable de su dolor. Lo hacía lo mejor que podía. Además, Okama era tan buena policía como se podía esperar. Cuando trabajas con una mujer, dice algo que no notes su apariencia. Al igual que no notas la apariencia de un hombre. Y Moira era una mujer hermosa. Lo sabía por el baile anual de policías. Era inteligente y no se dejaba pisotear por nadie. Pero a pesar de toda su dureza, sabía cómo dar malas noticias. Burns se dijo a sí mismo que ella haría un mejor y más amable trabajo informando a su esposo que él. Además, los hombres aceptan mejor las malas noticias de una mujer, como sus años en la policía le habían enseñado. Tenían una fotografía que el esposo había proporcionado anteriormente, así como el bolso de una mujer, por lo que estaban seguros de que la víctima era Brooke. Pero el forense requeriría 3 formas de identificación, por lo que el esposo pronto tendría que asistir al desfile de identificación. Burns sabía que Moira haría un buen trabajo preparándolo para esta experiencia traumática. Mientras hacía todas las preguntas habituales al encargado de la escena del crimen,
a quien Burns no conocía muy bien ya que era un novato, Moira le informó que el esposo de la mujer había recibido la noticia estoicamente pero mal, rechazando cualquier consulta. Dijo que necesitaba aire y salió a caminar, prometiendo volver en una hora. El inspector principal Burns coordinó una búsqueda en la casa en busca de nuevas pruebas. No tardó mucho en poner en marcha la computadora del señor Lawson. Burns podría haber besado al joven agente que le dijo esto. El caso, que había estado languideciendo por falta de pistas, ahora estaba inundado de ellas. La computadora fue empaquetada y entregada de inmediato para su examen. Unos minutos después de que se enviara la computadora, se hizo otro descubrimiento en la habitación de invitados. 6 maletas de mano idénticas estaban guardadas en un armario empotrado en la habitación. Cada maleta contenía una colección de computadoras, tabletas y teléfonos. Lawson les facilitó encontrar pruebas en el caso, claramente el tipo guardaba el equipo informático como trofeos. Aún mejor, cada maleta venía con un par de objetos sellados en una bolsa de plástico. Burns confiaba en que el ADN coincidiría con el de ellos. Burns comenzó a respirar un poco más rápido con un toque de emoción mientras exhalaba, casi risa, casi un grito de triunfo. Una búsqueda en los registros policiales reveló que a Lawson se le había otorgado una licencia para portar una pistola, pero aún no se había encontrado ningún arma. Tampoco había información sobre su supuesto segundo vehículo. Las agencias de alquiler de autos tampoco han encontrado nada. Se emitió una advertencia de que Lawson podría estar armado y debería considerarse peligroso. Después de todo, cualquier animal acorralado es peligroso. El instinto siempre está dirigido a la supervivencia. El inspector jefe Burns asignó a más oficiales para rastrear el área alrededor de la casa de la séptima víctima, ya que cualquier razón para actuar encubiertamente había desaparecido. Decepcionantemente, una segunda búsqueda en la casa de Lawson no arrojó pistas sobre dónde trabajaba el perpetrador. Tampoco se encontraron maletas vacías. Así que Burns envió a 2 detectives a revisar todas las tiendas y grandes almacenes que vendían artículos de la misma marca que los de la habitación de invitados. Nunca se sabe cuándo tendrá suerte. Lawson pudo haber estado comprando una bolsa para las pertenencias de Brooke. Para las 7 de la tarde, Lawson seguía prófugo. Su casa estaba oscura. La policía había completado su búsqueda y la forense había recogido todo lo que necesitaban. Más tarde, el inspector jefe Burns se reprocharía no haber dejado instrucciones para el segundo grupo de captura antes. El intervalo entre la salida del equipo forense y su llegada permitió a Nigel Lawson colarse en la casa por la puerta trasera. Quizás fue alertado por los daños en la puerta principal. Todo lo que el inspector jefe Burns sabía era que, al entrar en el pasillo trasero para una revisión final antes de dejar la casa al grupo de asalto, se encontró con el señor Nigel Lawson, sosteniendo una pistola apuntada hacia él. Burns saltó rápidamente a través de la puerta. Años de entrenamiento ayudándolo. Su corazón latía frenéticamente, pero sus manos estaban firmes. Sabiendo lo que este idiota enfermo había hecho, estas mujeres podrían haber engañado. Y por más repugnante que fuera, no merecían morir por sus pecados. Y sabiendo lo desesperado que debía estar Lawson, el inspector jefe Burns pasó por alto las advertencias habituales. Al final, después de todo, se apresuraron de nuevo al pasillo, agachándose, sorprendiendo a Lawson. Lawson disparó frenéticamente, golpeando la pared muy por encima de la cabeza del inspector jefe Burns. Sin dudarlo ni remordimientos, Burns devolvió el fuego, disparando 238 balas de calibre en el medio de Nigel Lawson. Lawson estaba muerto antes de golpear el suelo. Burns se acercó al hombre sosteniendo una pistola en la mano. Miró hacia abajo a Lawson, sorprendido pero con los ojos invidentes. Aún mirando a Lawson, llamó a la estación. Burns esperó a que los empleados recién salidos regresaran. No podía dejar de mirar a Lawson. El tipo era ordinario. Guapo, sí, pero ordinario. Vestido con traje de negocios, bien afeitado, corte de pelo a la moda. Si lo encontrabas en la calle o en un club, no habrías adivinado el mal que albergaba. De alguna manera, esto no le parecía correcto al inspector jefe Burns. El mal debería ser como en las caricaturas, donde el villano siempre es fácilmente reconocible. Debería estar escrito en ellos. Pero no era así. Usualmente no. Con más frecuencia, el mal se vestía de colores ordinarios, familiares para la multitud, y a veces incluso en belleza. Seductora, atrayente. Como una hermosa flor que esconde veneno en su núcleo.
El sonido de una sirena rompió sus pensamientos. Estaba contento. Solo quería ir a casa y abrazar a su esposa e hijos. Resultó que el inspector jefe Burns había encontrado una mina de oro en cada una de las maletas. En realidad contenían las computadoras. Y cada una de ellas tenía una cuenta de Ashley Madison donde se correspondían con Nigel Lawson en diferentes disfraces, pero todas con sus fotografías. El ADN también coincidía con el ADN de las víctimas. La computadora de Lawson era otro asunto. Ella, al igual que las computadoras de las víctimas, mostraba que tenía una cuenta de Ashley Madison. Pero, lamentablemente, solo contenía información sobre su última. Más tarde, sugirieron que abriera una nueva cuenta para cada una. Una para cada casa. La investigación también estableció más tarde que Lawson estaba en Melbourne por negocios al mismo tiempo que se mató a la víctima número 3. El esposo de la séptima víctima del asesino de Ashley Madison, como luego fue apodado Nigel Lawson en la prensa, dobló la esquina de la estación de policía secándose los ojos. Se sentía agotado. Encontró un pequeño parque y se sentó en un banco al sol, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas. Brooke estaba muerta. Ida. Nunca volvería a ver su sonrisa. Miró sus manos. Estaban temblando. Notó cómo la luz del sol resaltaba los finos pelos en la parte posterior de ellas. Se enderezó y levantó las manos, abriendo y cerrando sus largos dedos, tratando de imaginar cómo apretaban la bufanda envuelta alrededor del delgado cuello de su esposa infiel. Trató de imaginar cómo apretaban la bufanda hasta que no quedara aliento en ella. Tembló y su boca tuvo el sabor de la bilis. El pensamiento lo hizo sentir náuseas. Luego se dio cuenta de que su deseo irresistible murió con Brooke. El cazador lo había tomado. Retrocedió y un alivio lo invadió. Todo había terminado. Finalmente terminó. 5 años antes, Brooke lo había engañado. Con este descubrimiento, aprendió algo. La traición no mata como una bala en el corazón o el cerebro. Y debería. Se sentía como la muerte. Incluso ahora recordaba ese dolor, la sensación de traición que perforaba hasta lo más profundo de su alma, la agonía. La rabia. Sí, rabia. Era asombroso. Consumiendo. Le privaba del sueño. Lo perseguía en cada momento de vigilia, inexorablemente. Y siempre preguntas. Preguntas que nunca serían respondidas, al menos no adecuadamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo traicionó así? Nunca conocería la verdadera razón. Sabía que todas las razones que ella le dio estaban teñidas de mentiras. ¿Cómo no lo estarían? Sus respuestas tenían un propósito específico: quería su perdón. Quería seguir casada. En ese momento, en contra de su mejor juicio, se dejó persuadir por los que lo rodeaban para que la aceptara de nuevo, le diera una segunda oportunidad. Su amor por ella lo hizo débil, vulnerable y demasiado abierto a sus argumentos. Todos cometen errores, decían. Ella te ama, decían. Está devastada por haberte herido. Decían. Pregúntate a ti mismo, lo instaban, ¿estás mejor con ella o sin ella? En el fondo, a pesar del amor, sabía que esto no era un error. Ella estaba malcriada. Lo volverá a hacer. Solo será cuestión de tiempo antes de que caiga el otro zapato, antes de que lo que queda de su corazón sea destruido. Y por eso la vigilaba en 2 niveles. Uno obvio y el otro mucho más sutil. Lo odiaba. Esto lo ofendía. Eso no era quien era él. Y sin embargo lo hizo durante años, como si tomara una medicina amarga. Observaba cada paso, cada llamada, cada mensaje. Oh, cómo odiaba que esto fuera necesario, la odiaba, sabiendo que no se podía confiar en ella, que lo traicionaría de nuevo, lo lastimaría de nuevo. Hace un año, pensando que estaba equivocado, esperando estar equivocado, hizo un gran gesto durante la cena en un elegante restaurante, anunciando que cancelaba todas las comprobaciones obvias que había estado haciendo. Ella estaba tan feliz y se lo mostró más tarde en su dormitorio. Pero incluso entonces, se preguntaba si ella estaba pensando en él o si estaba reviviendo uno de sus intentos ilícitos pasados. Era solo otra pregunta sin respuesta entre muchos años de preguntas sin respuesta. Sin embargo, conociéndola y dudando de ella, continuó una observación más profunda y más encubierta. Lamentablemente, sus sospechas, dudas y temores se hicieron realidad,
y se enteró de que las viejas heridas no habían sanado. Y aunque su mente, tratando de mantener la cordura, las cubrió con tejido cicatricial, las heridas en sí mismas permanecieron. Las señales de que Brooke estaba considerando un nuevo amante se hicieron evidentes para él demasiado pronto después de que ella pensó que estaba a salvo. Oh, cómo dolía. Las viejas heridas se volvieron nuevas otra vez. La otra zapatilla cayó. Deja Biyu en su peor momento. Algo dentro de él se rompió, murió. Y alguien, nació. Algo feo, malvado, siniestro. Alguien oscuro, un cazador malvado. Después de eso, todo lo que pudo hacer fue monitorear la cuenta de Ashley Madison que ella había creado y observar la larga seducción de su esposa dispuesta y constantemente coqueteando por un depredador experimentado y paciente. Un programa rudimentario de reconocimiento facial rápidamente le dio el nombre del depredador, un tal Nigel Lawson, y la dirección después de lo cual comenzó el verdadero montaje. Averiguar dónde bebía el tipo y luego hacerse amigo de él para aprender sobre sus viajes de negocios y otros movimientos fue tan fácil que era obvio. Nigel, o el depredador como prefería llamarse durante una conversación, le proporcionó el momento definitorio en su montaje, un viaje de negocios a Melbourne. Fue demasiado fácil organizar un viaje que coincidiera con el tiempo. Para un hombre que era completamente indigno de confianza, él mismo era crédulo o simplemente estúpido. Dejar sus llaves y billetera en el bar mientras se dirigía al otro lado de la sala para charlar con otra mujer. Tuvo mucho tiempo para llevar ambos al baño de hombres, tomar una impresión de las llaves de la casa y verificar la dirección. Cuando el baboso comenzó a jactarse con su nuevo compañero de bebida sobre todas las esposas que había seducido y con las que se había acostado, le costó todo su autocontrol de hierro no esperar en el bar y estrangular al canalla allí mismo. Pero privado de amor, todo lo que le quedaba era autocontrol. Gran parte de la alegría de su vida se fue la primera vez que su esposa le clavó un cuchillo en la espalda. Antes de esta traición, era una persona amable. De habla suave. Amaba el teatro, el arte, un buen libro y otras cosas más culturales de la vida. Ahora esta alegría, esta gentileza, ha desaparecido. El cazador estaba sorprendido de que su esposa no notara los cambios en él. Después de ser atrapada por primera vez, se volvió defensiva y solo era cuestión de tiempo antes de que intentara recuperar su primacía engañándolo nuevamente. Por aburrido que fuera, tenía razón. Fue tan fácil como un pastel. Copiar la foto de perfil del depredador y crear su propia cuenta en Ashley Madison. Usó praxis y similares para cubrir sus huellas, haciendo que pareciera que él era el depredador. Es fácil si sabes cómo, bajo el disfraz de Nigel, administraba justicia por el bien de otros maridos devotos. ¿Le agradecerán? Probablemente no. Su justicia era una espada de doble filo porque significaba que se enterarían de la traición de su esposa. Pero esto no fue suficiente. Nigel Lawson tenía que pagar por sus crímenes, por su desprecio despreocupado por los votos matrimoniales de sus conquistas. La tarea de atraer a Bason fuera de su propia casa para que el cazador pudiera matar a su propia esposa fue, al final, simple. Nigel resultó ser tan predecible como él. Todo lo que tuvo que hacer fue crear otro perfil en Ashley Madison, esta vez como una mujer llamada Brandy, una esposa aburrida de unos 20 años de raza mixta que buscaba un poco de emoción. Por supuesto, es completamente ficticio. Una visita a varios sitios de imágenes de archivo proporcionó muchas chicas con piel color café con leche, vestidas y con miradas lánguidas y sensuales para elegir y despertar el interés de Nigel. Al examinar más de cerca, sería posible descubrir que no eran todas la misma persona. Pero el cazador sabía por su propia experiencia que la gente era muy buena engañándose a sí misma cuando quería. Veían lo que querían ver. Dicen que el amor es ciego. Descubrió que es responsable de la misma enfermedad. Habiendo preparado una trampa, simplemente acordó con Nigel reunirse con Brandy en un motel a 1 hora de distancia al otro lado de la ciudad. La primera reunión debía tener lugar a las 8 de la noche, pero un mensaje enviado a través de Ashley Madison alrededor de esa hora y cada hora posterior, enviado a través de la función de aplazamiento de correo electrónico, mantuvo al frustrado mujeriego en el motel hasta la mañana. El cazador observó cómo conducía del motel al trabajo. No parecía feliz. El cazador estaba orgulloso de sus habilidades de rastreo, pero la persona que se escondía detrás de la máscara no era muy buena. Sabía que su esposa eventualmente sucumbiría a la tentación de Nigel Lawson. Esto era evidente en sus palabras y mensajes, su blanco y negro en la pantalla. Le escribía a Lawson cosas que nunca le había insinuado a él, su esposo.
Nunca le dio la oportunidad de convertirse en lo que ella necesitaba. Cada revelación sórdida era otro puñal envenenado en su corazón ya roto y podrido. Tuvo que matar la versión de ella de una y otra vez. Era lo único que ayudaba a sobrellevar el dolor, la furia. También eran traidores, asesinos del amor de sus maridos, de su confianza, igual que Brock. Pero esto tenía que detener a Brock. Qué fácil fue después de todo atraerla a la casa de Lawson. Solo tomó un mensaje. Fingió ser Lawson. Es ahora o nunca, dijo. Ella llegó prácticamente corriendo. Entró audazmente al garaje. Salió del volante sonriendo y confiada como una modelo. Pero su sonrisa no duró mucho. No por mucho. Todo lo que llevaba sobre sus cosas era una capa y tacones altos. Al final resultó ser un cliché. La rabia que sintió al verla, ansiosa y expectante mientras se volvía para enfrentarlo en el garaje de Lawson, lo invadió. Pero lo apartó. El tiempo ha pasado. Todo había terminado. Era un hombre libre. Libre en todos los sentidos. Libre de la coerción para castigar. Libre para vivir su vida. Ahora, por última vez, repasó mentalmente las piezas del rompecabezas que había proporcionado a la policía. Buscando fallos que pudieran llevarlos a él. Esta actividad le recordaba el trabajo de un editor, revisando y volviendo a revisar tramas, cronologías, los detalles más pequeños. El cazador era bueno en su trabajo, útil. La sargento Moira O'Connell le dijo que estaban vigilando la casa de Nigel, probablemente esperando que la noticia lo tranquilizara. Sabía por las fanfarronadas de Lawson cuando era su compañero de copas en el pub que Nigel tenía un arma. El cazador solo podía esperar que el loco actuara de acuerdo con su arrogante McJury y fuera abatido en un tiroteo con la policía. Pero por otro lado, la alternativa, en forma de su larga y desgraciada vida en prisión, también era muy atractiva. El cazador asintió. Cualquiera de las opciones le vendría perfectamente. En ese momento, sonó el teléfono del cazador y se metió tranquilamente la mano en el bolsillo del pantalón para sacarlo. Hola, ¿servicio de publicación de Brown? Este es David Brown. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? En mi opinión, es culpa de la esposa infiel porque si no fuera por su deseo de engañar a su marido, esta situación no habría sucedido. ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios hasta nuevos videos.